Es la llegada esta madrugada del buque de salvamento marítimo con los 4 cadáveres hallados este sábado por un mercante a 278 kilómetros al sur de Gran Canaria. En esa misma embarcación hallaron también al único superviviente de una expedición en la que viajaban 34 personas. ¿Qué tal? Buenos días. Desde la crisis de los misiles hace casi 60 años no se vivía una amenaza de enfrentamiento nuclear como la de estos días. Vladimir Putin, que delante de una guerra que va perdiendo, trata de huir hacia adelante, decide transformar en rusos los territorios ocupados tras la invasión, con la consiguiente amenaza de defenderse con todo su arsenal si estos territorios son atacados. Una falacia que ni sus hasta ahora aliados apoyan. La cuestión es hasta dónde está dispuesto a llegar Putin. Che l'umanità si trova nuovamente davanti alla minaccia atomica è assurdo. El propio Papa Francisco se ha dirigido a Putin para pedir que cese en esta escalada militar, mientras el avance de Ucrania no cesa en los territorios que invadió en primer lugar. El espantojo de la fuerza nuclear para tratar de lograr un acuerdo beneficioso en el que pocos creen ahora. A pesar de todo, Putin muestra puertas adentro un discurso triunfalista como el que ofreció este fin de semana para anunciar la anexión de los territorios ucranianos. El régimen ruso trata de vender como una victoria lo que está siendo una derrota en el campo de batalla, de las que se venga atacando convoyes de civiles desarmados, como el que acabó con 30 personas este fin de semana. Y también conmoción por las escenas de pavor de un campo de fútbol indonesio, donde han muerto al menos 125 personas por una estampida en la isla de Java. Los incidentes estallaron al acabar el partido, cuando los hinchas del equipo local invadieron el campo tras su derrota. La policía disparó gases lacrimógenos para desalojarlos y ahí se inició la estampida. Una desgracia que se une a las ocurridas en otros campos de fútbol, algunas aquí en Europa, y que vamos a recordar hoy también. Y otro desastre al que asistimos esos días es al que ha dejado tras de sí el huracán Ian en el estado de Florida. Tras el paso del huracán, las autoridades temen las inundaciones del interior por culpa de las crecidas de los ríos. Todo esto mientras las casas de cientos de miles de personas siguen bajo las aguas porque la tierra no puede absorber el agua que las cubre. Las autoridades advierten de la presencia de caimanes, de serpientes, incluso de osos, por las que hasta ahora eran calles y barrios residenciales de muchas localidades. Bueno, pero también nos ocupamos de una desgracia muy cerca, aquí en las costas canarias, la que podría haberse llevado por delante la vida de 33 personas que trataban de llegar a Canarias en una embarcación neumática. El buque Miguel de Cervantes de Salvamento Marítimo llegaba al puerto de La Luz y de Las Palmas con 4 cadáveres rescatados. El único superviviente, Yeray Sosa, aseguró que llevaban 9 días a la deriva. Sí, esta nueva tragedia ocurrida en aguas cercanas a Canarias vuelve a escribir una página negra en la historia de la ruta migratoria hacia las islas. A las 3:20 de esta madrugada atracaba en este muelle de Cambullonero Sur, en Las Palmas de Gran Canaria, la embarcación de salvamento marítimo, y en su interior transportaba los cuerpos, los 4 cadáveres de esas personas localizadas sin vida a 300 millas, 300 kilómetros al sur de la isla de Gran Canaria, en el interior de esta lancha neumática que les estamos mostrando. Como pueden ver, aún es perceptible algunas de las pertenencias de esas personas y también lo seriamente dañada que se encuentra. En esta situación también fue localizado a una persona, ha sido el único superviviente de esta tragedia, un hombre de 27 años, natural de Costa de Marfil, y que ha confesado a las autoridades que en el momento de la localización llevaban ya 9 días a la deriva. También hemos podido saber que en ese momento transportaba en esta neumática un total de 34 personas, por lo que ahora se ha iniciado una investigación para intentar esclarecer qué ha ocurrido con las 29 personas restantes, de las que se desconoce su paradero. Algo más de suerte han corrido las 61 personas que fueron rescatadas este fin de semana también en aguas al sur de la isla de Tenerife, entre ellas 5 menores de edad.
Fue un avión de salvamento marítimo el que en la mañana de este domingo alertaba de que había localizado a un grupo de personas en un cayuco a unos 79 kilómetros del sur de Tenerife. Hasta allí se desplazó la salvamar Alferach, que les rescató y trasladó hasta tierra. Aunque una vez en el puerto, 4 de ellos tuvieron que ser trasladados a un hospital cercano por hipotermia e hipoglucemia. Según nos ha confirmado Cruz Roja, les han contado que llevaban desde el 26 de septiembre embarcados. El rescate ha sido coordinado por los 2 centros de salvamento marítimo en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. Bueno, una desgracia aquí en las islas y otra incluso mayor fuera de nuestras fronteras. En un campo de fútbol en Indonesia podrían haber muerto más 125 personas. Esos son los cadáveres contabilizados ahora, pero podrían ser muchos más. El desastre se produjo tras la invasión del campo de los hinchas del equipo local. La policía trató de dispersarlos con gases lacrimógenos y esto provocó una estampida que derivó en esta catástrofe. Termina el partido y los seguidores del equipo perdedor invaden la cancha. La policía lanza gases lacrimógenos y golpean con palos a los aficionados. La estampida acaba en tragedia. El jefe de la policía declara que en el incidente han muerto 127 personas, entre ellos 2 policías. Algunas perecieron en el estadio y otras ya en el hospital cuando eran atendidas. Allí la mayoría de los supervivientes están siendo tratados por problemas respiratorios y traumatismos. Este herido cuenta que muchos de sus amigos han perdido la vida por la desmedida actuación policial. La Liga Superior de Indonesia ha suspendido los partidos durante una semana y el presidente del país, Joko Widodo, ha ordenado abrir una investigación. Se estudian 3 posibles causas: la actuación de la policía, el exceso de aforo y la organización de las medidas de seguridad. Son las lágrimas del presidente de uno de los clubes de fútbol expresando sus condolencias a las familias de las víctimas y declarando que están listos para asumir la responsabilidad de los hechos. Cientos de lugareños se reunieron para llorar a las víctimas de la estampida y asistieron a una vigilia a la luz de las velas. Algunos incluso portaban pancartas con mensajes contra la brutalidad policial. También el Papa Francisco rezó por las víctimas. Negli scontri scoppiati dopo una partita di calcio a Malang in Indonesia. La tragedia se produce en un momento en el que Indonesia está inmersa en los preparativos para celebrar la próxima Copa Mundial Sub-20 de la FIFA y es uno de los 3 países que se postula para albergar la Copa Asiática. Es esta tragedia en Indonesia una de las más graves de la historia del fútbol, pero desde luego no es la única. Podemos recordar algunas incluso aquí en Europa, algunas que obligaron a cambios de protocolos de seguridad, pero los desastres se siguen produciendo. Vamos a recordar con duras imágenes algunas de las peores desgracias de los últimos 40 años en estadios de fútbol. La mayor tragedia ocurrió el 24 de mayo de 1964 en el Estadio Nacional de Lima, donde perdieron la vida 328 personas y 800 resultaron heridas en un partido entre las selecciones de Perú y Argentina. El 15 de abril de 1989 el fútbol inglés vivió uno de los momentos más duros desde que el balón empezara a rodar en Gran Bretaña a mediados del siglo XIX. Aquel fatídico día murieron 96 simpatizantes del Liverpool aplastados en un recinto abarrotado y vallado en el estadio de Hillsborough en Sheffield antes de una semifinal de la FA Cup entre el Liverpool y el Nottingham Forest. Más de 800 heridos. Un joven de 14 años que estaba en coma falleció 4 días más tarde y otro aficionado que llevaba 32 años con daño cerebral severo e irreversible murió el pasado mes de junio. En la mente de muchos aficionados hay otra imagen, la de Egipto hace 10 años, en 2012. Varios fanáticos se amotinaron al final de un partido en la ciudad de Port Said. Murieron 73 personas y más de 1000 resultaron heridas. La liga egipcia fue suspendida durante 2 años por este incidente. Bien, desgracias que no deberían repetirse, pero que ya ven, de las que tenemos que dar cuenta cada cierto tiempo. Regresamos a las islas para conocer la última hora de los afectados en la aldea de San Nicolás, en Gran Canaria, por las lluvias de la pasada semana. Hay muchos vecinos que están intentando aún recuperarse. Jessica Díaz, de esos destrozos provocados por la tormenta.
Buenos días, compañeros. Pues me encuentro en la entrada de una finca del barrio de La Cartonera y como puedes ver, montañas de tierra, piedra. El agua bajó a tal cantidad, a tal velocidad que chocó en este punto y todo entró por esta finca. Esa imagen pues estaba hace unos días también aquí dentro y vamos a hablar con la propietaria, con Mariluz Ojeda. Buenos días. Buenos días. Como decimos, han sacado de aquí mucha piedra y mucha tierra, ¿no? Mucha tierra, mucho barro, todavía estamos limpiando, llevamos una semana así a piñón y todavía nos queda, porque nos queda bastante, pero hombre, poco a poco ya vamos recuperando la normalidad. El agua, como decía, entró por la puerta del garaje y cruzó toda la casa, ¿no? Entró ahí, incluso se ve la marca por ahí, bajó por allí, llegó hasta allá, bajó para la finca y abajo en otra finca colindante hizo un destrozo, rompió muros y todo, que ahí abajo están todos los muros. Estamos viendo los somier, las camas, muebles. Todo hecho un desastre. Y frigoríficos y demás, electrodomésticos también afectados. La que es la nevera aquí no, adentro no. Abajo no sé si habrá llegado algo, lo que es abajo en el congelador y eso, pero lo que es aquí no, la nevera no, aquí no entró tanta agua. Hizo barriada ahí en el césped y fue donde... Sí, toda esta zona que estamos viendo ahora mismo era todo césped artificial. Sí, y todo lleno de barro, todo lleno de barro. ¿Esto le había pasado anteriormente? No, que va, jamás en la vida, jamás. Yo hace muchos años que ya no veía llover de esta forma. Bueno, y ahora que toca evaluar los daños, ya han venido... Y ahora evaluar los daños y seguir limpiando. Y seguir limpiando, que nos queda todavía unos cuantos días aquí limpiando, pero bueno, ya poco a poco se va recuperando la normalidad, gracias a Dios. Pues Marilu, muchas gracias por atendernos, muchas ánimos. Muchas gracias a ustedes. Pues ya ven, esta es la finca de Mariluz. El agua entró por la puerta de acceso y recorrió toda la finca, incluso llegando a fincas colindantes. El agua alcanzó casi 1 metro de altura. Tanto Mariluz como otros vecinos ya pueden acudir al ayuntamiento. Hoy ha abierto una oficina para damnificados. Todos los vecinos, empresarios, agricultores, ganaderos pueden ir ahí y mostrar pues todas sus pérdidas. El objetivo es hacer un balance y poder acogerse a algunas de las ayudas de las diferentes administraciones. Por suerte aquí no hemos tenido que soportar nada parecido a lo de Estados Unidos, el huracán Ian por Florida, donde aún son evidentes los estragos causados, precipitaciones históricas que no permiten por ahora retomar la normalidad a los ciudadanos en muchas zonas del estado. Es la devastadora imagen que muestra Matts Island en la costa de Florida tras el paso del huracán Ian. La Guardia Costera ayuda a los residentes a abandonar la isla después de que su única vía de conexión con el país quedara, como ven, totalmente inundada. Muchos vecinos se resisten a abandonarla. Nos dijeron que no van a abrir las tiendas porque básicamente nos quieren fuera de la isla, explica Miers, vecina del lugar, que asegura que quiere quedarse allí para evitar saqueos y ayudar a sus vecinos. Me mudé aquí desde Nueva York en noviembre, me encanta esta pequeña ciudad y el vecindario, nunca pensé que el huracán hiciera esto. En la ciudad de St. James se suceden las muestras de solidaridad y los voluntarios se organizan en estaciones de auxilio para ayudar a los vecinos. Muchos de ellos aún estaban atrapados en sus hogares. David, uno de los voluntarios, cuenta que pocas horas después de establecer este punto de ayuda comenzaron a llegar personas para cargar sus móviles o recibir ayuda. Mientras el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha confirmado este domingo que ya se ha restablecido el 93% del suministro eléctrico en la zona en un despliegue sin precedentes. Ahora mismo en la zona hay más equipos de búsqueda y rescate que en cualquier otro lugar de la historia de Estados Unidos desde el 11S, explica el gobernador. Todo ello en un huracán Ian que deja por ahora unas 76 muertes confirmadas. Bueno, para hablar de la situación que se está viviendo ahora mismo en Florida, de cuáles son las características de ese estado, hablamos con María Rosman, como cada semana. ¿Qué tal, María? Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, Florida, un estado costero que precisamente estaba soportando primero el embate de las inundaciones del huracán en la zona costera y ahora en el interior con el desbordamiento de los ríos cuando ya ha pasado el huracán. Es un no parar. Efectivamente, bueno, entendiendo que normalmente es una zona de paso de huracanes, ahora empieza la temporada, de hecho estamos empezando ahora mismo, queda todavía todo octubre y noviembre, es bastante común ver este tipo de situaciones. Claro que Ian es de unas proporciones impresionantes y el daño que hemos visto ahora pues va a ser muy difícil volver otra vez a la normalidad, va a llevar cierto tiempo y por supuesto muchísimo dinero. Sí, es verdad que están acostumbrados a los huracanes, en temporada de huracanes, uno al año por lo menos suele llegar, pero
no tan grande como este, ¿no? Efectivamente, bueno, ya estamos viendo que llegó con categoría 4 o 5 a esa zona y no solamente, efectivamente, como tú dijiste anteriormente, no solamente es el huracán en sí, todo lo que trae, los vientos de gran velocidad, sino que además causa este tipo de inundaciones. Y entonces vemos ese binomio, ¿no? Por una parte la zona costera y luego la zona interior con ese desbordamiento, inundaciones que causa problemas luego de enfermedades, de personas que quedan atrapadas, de no tener acceso, por supuesto, ni a electricidad ni a agua potable por mucho tiempo, incluso comida en algunos lugares, y luego pues los peligros que lo que es la vida silvestre, que se apodera nuevamente de todas esas marismas, de todas esas zonas pantanosas que son realmente lo que forma Florida y que suponen un peligro adicional. Bueno, naturaleza salvaje, efectivamente. A nosotros nos puede llamar la atención porque, claro, vivimos un entorno totalmente distinto, pero hay una llamada a la atención por la presencia de caimanes, por la presencia de serpientes, incluso de osos, en lo que antes era un barrio residencial, ¿no? O sea, en cualquier localidad, ¿no? Sí, hay que entender, las serpientes son bastante comunes en todas las zonas húmedas de Estados Unidos y las zonas áridas también. O sea, esas no te vas a librar de todas maneras en cualquier parte de Estados Unidos. Hay serpientes en el jardín, las ves con cierta frecuencia, ¿no? Y luego los animales, depende de dónde estés, también vas a ver coyotes, vas a ver osos, ciervos. Esas cosas son bastante comunes normalmente en el día a día, ¿no? A menos que vivas en una ciudad. Pero claro, ahora viendo la situación con toda esta crecida de aguas y en una zona, como decíamos antes, que es de pantanales, como es Florida, pues es bastante normal ahora que han crecido las aguas en los vecindarios, que entren caimanes, que las serpientes, que hay serpientes de agua y serpientes de tierra, también estén presentes, y osos, porque ahora están a punto de entrar en la época de lo que es la hibernación, y todavía están activos, están buscando comida, y se confunden un poco con la situación, y como hay pues ese momento de caos, también para otro ello. peligro más a añadir. Oye, a mí me llama la atención, desde el punto de vista de los de aquí, cada vez que vemos una situación como esta, la fragilidad de muchas viviendas ahí en Estados Unidos. Aquí estamos acostumbrados a construir con bloque, ¿no? Con bloque con ladrillo, ¿no? Pero vemos que allí las casas son realmente frágiles. ¿Por qué esto es así? Sí, siempre pensamos un poco, ¿no? Es el cuento de los tres cerditos, nunca aprenden en Estados Unidos, pasan los tornados, los huracanes, la gente sigue construyendo las casas de madera, ¿no? Es por varias razones. Por una parte, históricamente, desde que llegaron los primeros peregrinos que empezaron a construir con madera, porque la madera es muy abundante en Estados Unidos con los bosques que existen, que ocupan grandes extensiones de terreno, entonces es barato y está disponible ese material, ¿no? Y luego a partir de los años 50, más o menos, después de la posguerra, que vemos que hay ese boom de pronto de que gente que vivía en ciudades hacinados en pequeños apartamentos, por fin se pueden comprar una casa, están buscando la forma de construir de forma rápida para que esas casas estén disponibles. Empiezan así desde la época de los 50, con estos suburbios que se llaman en Estados Unidos, que parecen residenciales de Lego, están organizaditos y con sus casitas. Con el jardincito, ¿no? Esto que vemos en las películas o en los reportajes, ¿no? Habitualmente. Es la forma habitual. ¿Por qué? Porque se levantan las casas en 3, 4 meses, tienes tu casa ya para poder vivir en ella, hasta cierto punto. Es más flexible para el tema de terremotos y en algunos tornados. Pero en caso de un desastre como este, la destrucción es masiva, arranca prácticamente la casa, pero construirla también es más rápido otra vez y más barato que si la hacen de cemento. Hoy en día hablaremos de la vivienda, ¿no? Porque me da la sensación de que en Estados Unidos se paga más por el entorno, el barrio en el que vivas, que por el terreno en sí, ¿no? En cualquier sitio, ¿no? Sí, location, como dicen. Sí. Bueno, un día hablaremos de este asunto, pero hoy quería sacar a colación otro tema más. Se ha hablado mucho de la edad de Biden, de la capacidad del presidente norteamericano para tomar grandes decisiones. Yo creo que es un tema que se discute allí en Estados Unidos. Ha dado que hablar la última vez al preguntar por Jackie en un meeting. Vamos a verlo. Representative Jackie, are you here? Where's Jackie? I didn't think she was going to be here. Claro, el problema es que Jackie Walorski era una congresista, ahí la ven, que había muerto en el mes de agosto y a la que Biden había dado su pésame y bueno, mostraba su cercanía además a la familia, o sea que era alguien en teoría allegada a él, claro, y esto ha vuelto a disparar las conjeturas, ¿no? En Estados Unidos sobre un tema recurrente, me imagino, ¿verdad? Sí, yo creo que está clarísimo. Biden tiene una cierta edad, es preocupante que pueda tener algunos tipos de... Bueno, pero yo firmaba por moverme como él con la edad que tiene. El tío se mueve con mucha agilidad, está en forma. A ver, ¿no? Se mueve con agilidad, pero también lo vemos pues, de vez en cuando trastabilla en las escaleras, tiene sus momentos. Pero es verdad que estamos hablando de una persona de casi 80 años que tiene un ritmo de vida muy agitado, que viaja constantemente, cambios de horario, todo ese tipo de cosas. Por supuesto que a cualquier persona de la edad que sea es normal que te cause un poco de tener esos momentos de confusión, ¿no? Más a cierta edad. Y la cuestión es, ¿está Biden en condiciones de volver a presentarse en las elecciones en 2024? Todavía estamos en 2022. Hay que sumarle 2 años más para que sea presidente otros 4 años.
complicado, pero por ahora parece que tiene intenciones. La cuestión que se plantea allí, cuando, ojo, que su oponente principal ahora mismo, que sería Trump, también tiene cerca de 80, ¿no? Que debe tener 76 años. Sí. Lo cual no le invalida, sino que el ritmo que efectivamente tienen que llevar a cierta edad también, pues puede ser que muchos se pregunten, bueno, ¿se mantiene todavía en forma? ¿Puede soportar ese ritmo, no? Sí, bueno, como dice la gente joven de Estados Unidos, no hay nadie más que pueda hacer el trabajo, que tenemos que ir a dos octogenarios que con toda la experiencia que puedan tener, a lo mejor o sea, la exigencia del trabajo. Tú mismo has visto, la mayoría de los presidentes que entran a Estados Unidos entran de una manera y 4 años después salen todos canosos y parece que les han puesto un montón de años encima, y es que realmente es un trabajo que exige muchísimo, ¿no? Es un trabajo exigente. Bueno, María, vamos a hablar de Ucrania, que ahí también Estados Unidos tendrá mucho que decir. Vamos a ver cuál es la situación ante las amenazas de Putin y por qué preocupan. Pero bueno, de esto seguiremos hablando en estos días con detalle. Gracias por acompañarnos. Gracias. Porque la guerra nos ha vuelto a dejar este fin de semana imágenes terroríficas. Rusia volvía a atacar de nuevo un convoy de civiles en la región de Kharkov, dejando esta vez 24 muertos, entre ellos 13 niños y una mujer embarazada, porque estos son convoyes de civiles desarmados. La artillería del ejército ruso comenzó a disparar a los 7 vehículos que integraban esta caravana cuando trataban de huir de la ciudad de Kupiansk. El viernes, otras 30 personas que integraban otro convoy fallecían en las inmediaciones de Zaporilla, también civiles desarmados que trataban de huir. Sobre ellos impactaron varios obuses rusos. Станом на 12:30 Лиман зачищено повністю. Дякую нашим. Bueno, y así anunciaba el presidente de Ucrania la liberación total de otro territorio ocupado por Rusia al principio de la guerra y que ha sido ahora mismo liberado, la ciudad de Liman. Nuevo y duro revés para Rusia, que llegaba solo un día después de la anexión de la región por parte de Moscú. Liman era hasta ahora una ciudad estratégica para las operaciones rusas en el este de Ucrania. Moscú asegura que sus tropas habían decidido retirarse de este bastión. O sea, que no estaban derrotadas, sino que se fueron por su voluntad. Массированными огневыми ударами по позициям 66-й и 93-й механизированных бригад. Ucrania sigue avanzando poco a poco en su contraofensiva. La población comienza a regresar a los enclaves que el ejército ucraniano ha logrado arrebatar a las tropas rusas después de duros combates, algo que complica mucho la vuelta de los residentes a sus hogares. Este puente era la única vía de acceso por tierra al pequeño pueblo de Staryi Saltiv, al noroeste de Kharkov. Lo voló el propio ejército ucraniano para evitar el avance ruso. Los bombardeos aquí fueron muy fuertes, ni siquiera podías acercarte. Fue constante, cerca del 80% de las viviendas están destruidas, cuenta uno de los residentes. Solo hay una manera de cruzar el embalse, con esta barca. La cargan con todos los víveres posibles para poder sobrevivir al otro lado. A pesar de que poco queda ya en pie, sus habitantes quieren volver al lugar donde residían ahora que ha sido liberado por Ucrania. Estamos felices de volver a casa, por fin podemos, celebra Seri. Olena lleva a su bebé en brazos, nació tan solo unos días antes de la invasión rusa. Fue difícil, la casa del vecino fue bombardeada, luego la de al lado. Nos tuvimos que ir, gracias a Dios a los niños no les pasó nada. Ahora ya podemos volver, dice. Cuando llegan observan las huellas de lo que aquí ocurrió. Saben que no será fácil. Palada a palada se impulsan ahora hacia la normalidad. Bueno, las humanitarias son sin duda las peores consecuencias de la guerra, pero hay otras, entre ellas pues el miedo de muchos países a pasar frío en este invierno que comienza. La falta de gas tiene otras consecuencias que podrían ser a priori menos graves, aunque en lo económico verán que no tanto. Alemania necesita el gas para seguir produciendo su bebida estrella, la cerveza. La culpa la tiene una vez más la crisis energética. Les explicamos por qué. Los botellines de cerveza necesitan dióxido de carbono. ¿Y para qué? Pues para desplazar el oxígeno que se ha colado en el interior del recipiente y que puede envejecer la bebida. El caso es que escasea este producto en fábricas como esta. La cerveza puede verse afectada porque necesitamos un poco de ácido carbónico para introducirlo en la botella y está escaseando por la crisis.
Escasea porque en Alemania se ha reducido la producción de fertilizantes por los altos precios de la energía, dice el director de esta prestigiosa empresa cervecera. Momentan ist es alles noch im Versuchsstadium, aber wir denken, dass wir in der Zukunft. La cerveza lo sufre, pero peor lo tienen las limonadas y el agua con gas. Han intentado suplir el dióxido de carbono con nitrógeno y aire. Si no tenemos CO2, no podemos rellenar ni los refrescos ni las limonadas. En esta fábrica les queda CO2 para poco más de una semana. Después ya se verá. Bueno, pocas primeras ministras han tenido tan baja popularidad al principio de su mandato como le está pasando a Liz Truss, que ha perdido rápidamente todo el crédito que tenía. La primera ministra del Reino Unido ha decidido dar marcha atrás y no bajar los impuestos a los más ricos. Liz Truss toma esta decisión después de haberse visto acorralada incluso por su propio partido. Solo 10 días después de anunciar la medida, el ministro de Finanzas británico anunciaba este lunes que el Ejecutivo no suprimirá el tramo del 45% en el IRPF para quienes ganan más de 170.000 euros al año. Todo cuando el malestar de la población sigue en aumento. Miles de personas se han manifestado este fin de semana en Londres y Leeds contra el aumento de las facturas de la energía y el costo de la vida. Algunas, ahí lo ven, han llegado a quemar sus facturas de la luz, asegurando que no piensan pagar. Tampoco van bien las cosas en Argentina, donde a pesar de lo que dice el gobierno, los niveles de pobreza resultan alarmantes, tanto que las organizaciones sociales y de parados han salido a la calle a manifestarse. Los que tienen trabajo exigen un salario justo y los que no lo tienen piden mejoras estructurales, cada uno con su reivindicación, pero todos con la misma queja. Aseguran que la tasa de pobreza en Argentina cayó al 36,5% en el primer semestre de 2022 de este año y eso es insostenible. Una crisis de deuda, una crisis social, una crisis sanitaria, es decir, es un país explotado por la situación social. Argentina, un país de unos 45 millones de habitantes, es rico en recursos naturales, desde ganado y maíz hasta gas natural, pero eso no se traduce en la vida que mantienen cada uno de sus ciudadanos. Lamentablemente, en la actualidad y de hace ya varias décadas, tenemos una situación de que tener un trabajo no asegura que en el hogar no se viva en una situación de pobreza. La situación del país, con una alta inflación y una mala gestión económica, ha provocado que durante años Argentina se haya metido de lleno en una perenne crisis económica. Enseguida volvemos al continente americano para hablarles de esas elecciones que se han celebrado este fin de semana en Brasil y que dejan todas las opciones abiertas, aunque con una clara ventaja en principio para Lula da Silva. Enseguida lo comentamos, después de una pausa, no tardamos. 11:40 minutos de la mañana, nos vamos hasta Brasil para hablar del resultado de las elecciones presidenciales que dejan un panorama aún complicado, ¿eh? Después de las votaciones de ayer, los brasileños tendrán que volver a las urnas. A eleição matematicamente definida para o segundo turno, a eleição para presidente da República. Pues ya lo han podido entender, habrá segunda vuelta el 30 de octubre para elegir entre el expresidente Lula da Silva y el actual mandatario Jair Bolsonaro. En la primera vuelta, ninguno de los dos candidatos superó el 50% de los votos, que era el porcentaje mínimo para no tener que ir a una segunda vuelta. Bueno, pues vamos a buscar el análisis, la situación precisamente en Brasil, donde ahora es bien temprano, 7:40 minutos de la mañana. Hablamos con Milena Portella, corresponsal en Brasil, periodista. ¿Qué tal, Milena? Buenos días. Hola, muy buenos días, compañeros. ¿Cómo están? El placer en saludarlos. Así es, en el día de ayer Brasil fue a las urnas a elegir su próximo mandatario, ¿no? Y dejó un par de sorpresas, porque según las encuestas, Lula da Silva iba adelante de Bolsonaro, pero Bolsonaro tenía un puntaje muy por debajo de lo que realmente fue, ¿no? Según las encuestas marcaban un 38%,
y no fue así. Entonces fue algo sorpresivo, ¿no?, para el pueblo brasileño, una elección muy ajustada, ¿no? Se nota cómo está el país, también está dividido, pero el 30 de octubre el pueblo brasileño tendrá que volver a las urnas para realmente elegir quién será el próximo mandatario durante los próximos 4 años en Brasil. Lo que parece, Milena, es que en las encuestas había un voto oculto hacia Bolsonaro que de alguna manera no se recogía. No sé si es porque mucha gente simplemente no quiere expresar su voto o no quiere expresar su apoyo al líder derechista. Y también los votos útiles, ¿no? En los últimos días mucho se habló acá en Brasil de esos votos que estaban entre Simone Tebet y también entre Ciro Gomes, que realmente vayan a alguien que pueda ganar realmente las elecciones, ¿no? Se hizo una campaña muy fuerte por eso, incluso se habló mucho de que Ciro Gomes bajara su candidatura, pero finalmente se nota que esos votos de Ciro Gomes, al revés de ir para Lula da Silva, fueron para Bolsonaro, ¿no? Porque según las encuestas, Ciro Gomes tendría entre el 5 o 6% igual a Simone Tebet. Y se nota que ese puntaje fue a Bolsonaro, porque Lula mantuvo su 48, que era según lo daban las encuestas, entre el 48 y el 50% que podría llegar el exmandatario. ¿En qué se está centrando, Milena, el debate electoral en Brasil? Supongo que habrá muchos temas, pero probablemente haya alguno que esté por encima de otros. No sé si será la corrupción, la situación económica, ¿cuál? Y Bolsonaro se apoya mucho del historial de corrupción, ¿no?, que tiene el Partido de los Trabajadores, lo que fue, también se apoyan mucho en el discurso de que si Brasil vuelve a la izquierda, será una Argentina o una Venezuela. Y también, principalmente, Bolsonaro se apoya mucho en el voto evangélico, ¿no? Sabemos que ahí, donde tiene poder, con los pastores, y la gente aparte que no solo tiene la clase media, pero también la clase baja. Y eso se nota mucho en Río, porque en Río era un estado donde estaban empatados técnicamente y finalmente Bolsonaro ganó. Las últimas encuestas hasta daban que Lula podría ganar, pero el gobernador que fue como candidato de Bolsonaro en Río ganó por más casi de 20 puntos a Marcelo Freixo. E igual pasó también en São Paulo, donde es el mayor colegio electoral de Brasil, y Bolsonaro ganó, ¿no?, por una diferencia considerativa, siendo que las encuestas daban que Lula ganaría en São Paulo. Entonces ahí fueron también claves para el resultado de esas elecciones, e incluso Minas Gerais, ¿no?, porque la elección se define en el sudeste de Brasil, que es Minas Gerais, São Paulo y Río de Janeiro. Claro. Y en Minas se nota que Lula no tuvo una amplia diferencia, ¿no?, según también daban las encuestas. Fue una elección ajustada con más o menos 4 o 5 puntos de diferencia entre los dos. Bueno. Por el lado de Lula, la candidatura de Lula se apoya mucho en lo que fue la pandemia en Brasil, claro, los más de 600.000 muertos. Y la corrupción también que se habla por detrás, porque hubo una CPI de COVID donde el Congreso de Brasil buscó y descubrió que el gobierno de Jair Bolsonaro tardó 45 días en contestar un mail para comprar vacunas, ¿no?, porque sabemos que desde el comienzo Bolsonaro es contra la vacunación, siempre fue contra las restricciones también en Brasil. Entonces, la campaña de Lula se apoya mucho por ahí, también por el hambre, por Brasil volver al mapa del hambre en el mundo, algo que dejó de ser, ¿no?, con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Bueno. Y también hay casos de corrupciones que, por ejemplo, se descubrió que la familia de Bolsonaro compró una mansión en Brasil con más de 50 millones de reales en dinero vivo. Entonces, por ahí se apoyan los candidatos acá. Claro, hay muchos temas ahí en los que golpearse uno a otro. Bueno, pues hasta el 30 de octubre todavía les queda bastante artillería que dispararse, artillería dialéctica siempre, entre ambos candidatos. Milena, muchas gracias. Volveremos a hablar probablemente en noviembre sobre lo que ha ocurrido allí en Brasil. Gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, pues así está el análisis de lo ocurrido en Brasil, que va a la segunda vuelta. Volvemos a las islas, porque hoy La Gomera está de fiesta. Se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe, la patrona insular, aunque es una jornada con algo de sabor agridulce, porque la carretera de Punta Llana permanece cerrada por los desprendimientos. Los fieles acuden hoy a la Eucaristía en la iglesia matriz de la Asunción. Nos lo cuenta Ana Ramos. La Gomera celebra el día grande de su patrona, la Virgen de Guadalupe, pero no se celebra, como es tradición,
en su ermita de Puntallana. Tras el paso del ciclón tropical se produjeron una serie de desprendimientos en la carretera que conduce a la ermita y se mantiene cerrada porque aún existe el riesgo de que caigan piedras. Así que todo ha cambiado hoy. Se celebra, por supuesto, pero se celebra de forma diferente y quien mejor lo sabe es Pedro Rodríguez, mayordomo de la Ermita de la Virgen de Guadalupe. Pedro, hoy hubieras estado a primera hora de la mañana en Puntallana para abrir las puertas que dan esa bienvenida a los peregrinos, a los fieles que se acercan hasta la Ermita de la Virgen, ¿no? Así es, por motivo que todos ya conocemos, pues no podemos estar por allá, una pena, pero no podemos estar por allá debido a los derrumbes y a las malas condiciones que presenta la carretera. Pero nada, por aquí vamos a estar hoy en la misa que se ha trasladado aquí a la iglesia de Asunción y por aquí estaremos, qué remedio, no nos queda otra. Una misa que se celebra en la Iglesia Matriz de la Asunción, como decía Pedro, con el estandarte de la Virgen de Guadalupe, con un cuadro y con la patrona en el corazón, ¿no? Sí, así es. Tenemos el estandarte de la Virgen como representación de la imagen. Y ya te digo, por aquí, no nos queda otra que estar por aquí al pie, no al pie de ella, pero sí con el corazón en ella. Con el corazón en Puntallana, donde el año pasado ya se celebró la misa, se pudo celebrar la Eucaristía, aunque en el exterior por motivos sanitarios, obviamente, y que todos esperamos regresar el próximo 2023, en octubre de 2023, porque tenemos una cita importante, ¿no? Más que importante, yo diría que importantísimo, porque el 2020 no se hizo nada ya por la pandemia, el 21 pues ya hicimos una misa, sacamos la Virgen al exterior, hicimos la misa y no pudimos hacer procesión debido a que no se podía aglomerar mucha gente, y yo espero por todo que el próximo año sí se pueda hacer allá, como es normal, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No queda otra. No queda otra, Pedro, mayordomo de la Ermita de la Virgen de Guadalupe. Como él decía, 2020 no se pudo hacer nada por la pandemia. 2021 se celebró la misa en el exterior de la Ermita de Puntallana sin procesión. 2022 esperábamos que las cosas fueran un poquito más normales. No puede ser. La seguridad prima ante todo y por tanto se traslada a la celebración religiosa a esta iglesia matriz de la Asunción. Así que todas las esperanzas, todos los ojos puestos en 2023, año de bajada, año en el que esperamos estar de nuevo en la Ermita de Puntallana. Bueno, esto aquí, en La Gomera. Volvemos a dar un salto hasta el continente africano, esta vez porque este fin de semana se ha producido un golpe de Estado en Burkina Faso, un país vecino de Mali. Allí los militares han logrado que el hasta ahora presidente, también militar, tras 48 horas de resistencia, presentara su dimisión. El sábado y domingo se sucedieron en ese país los ataques, además, a la embajada francesa. Aquí tenían a los golpistas en una imagen clásica, la ocupación de los telediarios. El golpe se enmarca dentro de la creciente influencia de Rusia en esta región. Burkina ha sido epicentro de ataques llevados a cabo por grupos relacionados con Al-Qaeda y Estado Islámico. Este fin de semana han continuado también las protestas y la violencia en Irán. Violencia contra los jóvenes que se manifiestan por la apertura en su país. Estas imágenes son de la policía precisamente reprimiendo una manifestación en la universidad de la capital, en Irán. Mientras en la vecina Afganistán, el viernes pasado hubo un atentado contra una escuela a la que pueden acudir mujeres. Lloran a su hija. Fue asesinada el viernes en un atentado en una escuela privada de Kabul. Es muy doloroso, pero no dejaré nunca de ir a estudiar, sentencia su valiente hermana. Mi hija bromeaba porque sería presidenta o abogada, siempre al servicio del país. Cuenta su padre, que hace un llamamiento a la comunidad internacional a colaborar con los talibanes y mejorar la seguridad de los afganos. No se sabe quién atacó esa escuela privada, pues las públicas no dan educación a las mujeres. Es su única vía para acceder a la universidad, donde todavía se les permite ir. El gobierno talibán tiene además todas las escuelas cerradas y promete abrirlas en marzo.
En el ataque también han muerto varios varones, pero los testigos aseguran que el suicida se dirigió a la zona donde estaban separadas las estudiantes mujeres. Enseguida llegan los compañeros de Ponte al Día, iniciando esta semana. ¿Con qué noticias, Wendy? Pedro, cuéntenos. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Muy Roberto. buenas. Pues hoy en Ponte al Día vamos a comenzar analizando, bueno, pues un hecho que es cada vez más recurrente, por desgracia, en la isla de Tenerife, las colas kilométricas que se forman en la autopista del norte, y todo esto, bueno, pues a tenor de las imágenes que vimos el pasado viernes, colas kilométricas, retrasos no solo de los conductores particulares, sino también del transporte público. Vamos a hablar con los taxistas sobre este asunto porque lo viven muy de cerca. Además, también vamos a hablar de salud, porque a partir de ahora también se van a poder realizar trasplantes de corazón en Canarias, y así se completa el catálogo de trasplantes en nuestro archipiélago. El centro de referencia va a ser el Hospital Dr. Negrín de Gran Canaria, pero tenemos más asuntos y más imágenes. Wendy. Fíjense, unas imágenes que se han hecho muy virales este fin de semana. Vamos a buscar datos, información, más imágenes y testimonios. Ahí lo están viendo a mi espalda. Pelea multitudinaria en una conocida discoteca en Santa Cruz de Tenerife, la conocida discoteca Tao. Bien, hoy vamos a abordar este tema en nuestro programa. ¿Qué ocurrió? ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el móvil de esta pelea? Hablaremos con un testigo que lo vivió de cerca. Y ojo, porque dice que hubo un momento en el que pensó que se trataba de un atentado. Aquí lo veremos en tan solo unos minutos en Ponte al Día. Hasta ahora. Hasta ahora. Tremendo lo de ese fin de semana, efectivamente. Gracias, compañeros. Bueno, las recientes lluvias caídas en las islas han puesto en alerta a los admiradores de la obra de Néstor Martín Fernández de la Torre. El museo dedicado al artista en Las Palmas de Gran Canaria se vio afectado por esas lluvias, un espacio que está pendiente de reforma y que está cerrado desde hace ya 5 años. Las 2.500 obras de arte que alberga el Museo Néstor han permanecido en el interior los 5 años que lleva cerrado por no reunir las condiciones de seguridad para que el público lo visite. Pero esta vez las inclemencias del tiempo han llegado para salvar este patrimonio. En este caso es relativamente beneficioso porque nos da la posibilidad de decretar la emergencia. Después hay unas 24 o 48 horas que se le puede dar a una empresa si vamos al procedimiento de emergencia para que el acopio de materiales y actuar. Ya existe un proyecto para la obra, pero ahora hay que añadirle los destrozos que causó la lluvia. En estos momentos se clasifica cada pieza creada por el artista Néstor Martín Fernández de la Torre. Todas van a ser trasladadas a un depósito de obras de arte en Gran Canaria. Que el proyecto no siga parado ni un día más, sino que llegan a un acuerdo tanto el Ayuntamiento como el Cabildo para concluir estas imprescindibles obras y abrir de nuevo el museo. Este edificio es bien de interés cultural, por lo que el Partido Popular ha denunciado incumplimiento de la Ley de Patrimonio Histórico al no haberlo conservado. Bueno, al margen de las lluvias de los últimos días, lo cierto es que 5 años sin un museo sobre uno de los artistas más representativos de las islas es una cuestión a tener en cuenta, pero vamos a hablar con Raquel Toste de la calidad artística precisamente de Néstor, porque no estamos hablando de un artista solo de las islas, estamos hablando de uno de los grandes a nivel global. Dices muy bien, Roberto, porque es uno de los artistas canarios internacional, no solo por su talento, sino también porque tenía una técnica que vamos a ver ahora en unas pequeñas pinceladas, porque la verdad es que el universo de Néstor es enorme. Aquí lo tenemos, esto es un autorretrato de cuando era muy joven. Él es Néstor Martín Fernández de la Torre, que nace en 1887 en Gran Canaria. Él va a estudiar y va a formarse en Londres, en París. Va a tener influencias desde Alemania, Bélgica, pero vamos a catalogarlo dentro del estilo simbolista y lo vamos a hacer conforme a unas obras que fueron, pues aquí tenemos una de ellas, este es el Poema del Atlántico. Él va a ser una gran empresa que no puede terminar, que es el Poema de los Elementos. Ahí dentro estaba el Poema del Atlántico. Si lo hubiera terminado, hablábamos de unos 32 lienzos. El Poema del Atlántico tiene 8. Aquí vemos la noche. Vamos a ver por qué decimos que es simbolista, aunque tenga también Art Deco y tenga muchas cosas prerrafaelistas. Lo primero que vamos a ver en él es que nos lleva a estas figuras que parecen Adonis, que ya habíamos visto en la mitología, las leyendas, alegorías, pero les va a quitar todo el sentido que tiene en Grecia y en Roma. Él les va a dar otra significación. Aquí podrían ser las horas del día, podrían ser incluso la naturaleza, podría ser la isla. Eso, para empezar, en el simbolismo lo despoja de eso clásico. Pero es que además vamos a ver estos escorzos, vamos a ver movimiento, como veíamos las anteriores, muchísimo dramatismo, mucha expresividad. Del cuadro en sí ya esta llama composición, la atención, ¿no? Este escorzo es maravilloso, cómo da esa profundidad y cómo consigue la perspectiva. Pero es que además
además, en Néstor tenemos que decir que tenía un dominio magnífico de la anatomía, pero también de la flora y fauna. Él va a unir, porque vuelve a Canarias, y va a unir esa flora y fauna, esa investigación. Iba a la playa de las Canteras con los pescadores para saber perfectamente cómo eran los pescados, para luego transportarlos aquí y crear una idealización, digamos, claro, de esa digamos que Canarias. Néstor crea un ecosistema propio. Él tendrá de un lado y de otro, pero el mundo que crea es muy canario, o sea, no se puede dar en otro sitio. Exacto, no se puede dar ese simbolismo en otro lugar. Además, mira esto, la torsión. Aquí estamos viendo barroco, estamos viendo simbolismo, estamos viendo casi expresionismo. Y es que Néstor va, incluso las pinceladas, hay algunas que ya deja como de muchísima expresividad, como si fuera hasta la abstracción, ¿no? Es que es un humanista. Él, lo estamos viendo aquí, por ejemplo, también pertenece al poema del Atlántico, y estamos viendo aquí lienzos, pero también sabemos que fue diseñador, mobiliarios, decoración, de todo. Además, como decías, es un universo muy personal y va también, conforme va también desarrollando su obra, hacia el tipismo. ¿Qué era el tipismo? Él mismo, aquí tenemos una representación, este es el casino de Santa Cruz de Tenerife, los murales que están arriba. Esto representa el mar. El tipismo, él decía que era una forma de que los canarios se miraran a sí mismos como glorificados. Era como si estuviera representando la Atlántida, ¿no? Aquella mitología. Cierto. Pues esto, sin ir más lejos, son agricultores y pescaderos, pero él los dota de una significación casi mitológica, casi glorificado, parece un desfile, ¿no? Sí. Glorificado. Y lo que quería también hacer hincapié es en los cuerpos. Como vemos siempre, los cuerpos de Néstor van a ser muy andróginos, mujer y hombre apenas, si no es por el busto, no sabríamos decir cuál es cuál, y muy volumétricos. ¿Dónde habíamos visto esto? En Miguel Ángel. Miguel Ángel Buonarroti y Miguel Ángel ya hace esos cuerpos, pero yo creo que los de Néstor son un poco más fitness, ¿no? Como más estilizados. Oye, y de nuevo los elementos canarios, los cardones, ¿no? En un momento dado, la vegetación, que efectivamente son cuestiones de aquí, ¿no? Las tabaibas, bueno... como decíamos, evidentemente es uno de nuestros artistas internacionales. Además, creo que es una pena que nos perdamos su patrimonio, porque creo que incluso en Canarias su figura debería de ser más reforzada, porque estamos hablando de uno de los grandes. No, en Canarias más que en ningún sitio. Yo te digo, hay un museo que lleva 5 años cerrado, que ya nos vale, ¿verdad? Sí, por favor, tengo muchas ganas. Bueno, pues ya hemos sabido un poquito más de Néstor, con ganas de verlo como siempre que vienes con nosotros. Raquel, gracias. Bueno, el científico Svante Pääbo ha ganado el Premio Nobel de Medicina 2022. Acaban de anunciarlo. ¿Qué le ha hecho merecedor de ese premio? Pues según la Academia, el estudio sobre el genoma de homínidos extintos y la evolución humana. El jurado del Instituto Karolinska de Suecia reconoce así el trabajo de este biólogo sueco, nacido en 1955, que sacó a la luz el ADN de neandertales y otras especies. Bueno, y hoy terminamos de esta manera, en Cataluña, bueno, concretamente Tarragona, donde ha tenido lugar una impresionante competición de castellers. Ya saben, estas torres humanas, en las que han participado 40 grupos de varias localidades. Bueno, pues la de Vilafranca fue la que se llevó el premio de este torneo, que se celebra cada 2 años. La torre más alta alcanzó 10 personas. Con esta hazaña les dejamos esta mañana. ¡Feliz día!